Hola, soy Dana, Y yo soy Carolina, y juntas somos... brujas y científicas. Y en este espacio encontrarás la unión de nuestros mundos. Ciencia y espiritualidad, porque la nueva era requiere más unión. Y menos separación. Buenos Bueno, días. buen día, buen día. Acabamos por el capítulo número 3 de este podcast. Tres. Hermoso. Parece que vamos con todo. Sí. Uy, perdón. Bueno, la vez pasada habíamos estado hablando de sanación de linaje. Ujú. Y creo que en el medio del podcast en algún momento hablamos de esto del divino femenino y el divino masculino. Y dijimos, bueno, dejémoslo para después y acá estamos a Sí, profundizar sobre esto. sí. Em, Perdón, y voy a interrumpir para contar un poquito de intimidades. En realidad, después de que terminamos de grabar el podcast, nos quedamos hablando como una hora más y dijimos, esto lo tendríamos que haber grabado. es verdad, me estaba olvidando esa parte. Bueno, quizás che, hablemos del divino femenino y el divino masculino surgió en ese rato que no lo vamos a sacar en vivo. Pero bueno, esa es la realidad de nuestra realidad, que nos enganchamos con las conversaciones y ese día tuvimos que seguir hablando porque estaba demasiado bueno para dejarlo ahí, pero tampoco lo queríamos hacer tan largo. Em, Así que hoy les vamos a compartir quizás ese otro pedacito que tiene que ver con esto, ¿no? Con las energías del divino femenino y el divino masculino. Separarlo un poco para que no se mezcle de lo que significa la sanación de linaje o la sanación de ancestros o ancestras. Y también para, como siempre, ponerle la mirada que tiene la ciencia sobre esto, que me reintriga, los voy a confesar. Así que ¿querés que yo arranque explicando de qué estoy hablando cuando digo divino Dale, femenino, sí, divino justo, masculino, y vos después me vas ahí diciendo la ciencia dice? sí, justo eso te iba a pedir que arranques explicando Bien, así sentamos bien. las bases. Exacto, muy bien. Vamos primero a lo que cuenta la espiritualidad. Dale, Y digo, no lo estoy contando yo, no, esto viene como siempre, estos temas siempre vienen desde Oriente, vienen desde el hinduismo, desde el budismo, cada uno lo, perdón, cada uno lo va a tomar, cada una de esas diferentes ramas o filosofías las va a tomar por ahí con diferentes nombres, porque por ahí en el hinduismo hablamos de Vishnu o de Ganesha o hablamos de distintas energías y el budismo le pone otros nombres, pero al fin y al cabo siempre vamos a estar hablando de estas dos energías porque no dejan de ser energías o arquetipos, si lo queremos llevar a lo que decía Yang, es arquetipos que tienen que ver con energía del divino femenino y del divino masculino. Y la primera línea que tenemos que trazar no es que las mujeres son mujeres de sexo, solo tenemos energía femenina y que los hombres por sexo biológico solamente tienen energía masculina, porque eso es lo que en el folclore se cree, pero no es así. ¿Vamos bien? perfecto, hasta Muy bien. ahora entendido. Entonces, la realidad es que, como ya lo hemos dicho varias veces, los seres humanos somos seres en realidad energéticos y estamos compuestos por estas dos energías, el divino femenino o el sagrado femenino y el divino o sagrado masculino. Y esas dos energías tienen diferentes características. Las voy a hacer así rapidito para no entrar en mucho detalle, pero el femenino es la intuición, es el gozo, es el disfrute, es la idea cuando sale como, ay, se me ocurrió esto, ¿no? Como, no me está viniendo la palabra, pero como inspiración. Ajá. Entonces el divino femenino es esa energía que es muy para adentro. Y si la llevo a la Tierra, porque la Tierra, el planeta Tierra también tiene estas energías, no solo los seres humanos, sino que todos los seres vivos, la Tierra también tiene este divino femenino y este divino masculino. Y el femenino en la Tierra lo vemos antes del amanecer y cuando está atardeciendo. Esas energías que sentimos que son calmas, que son para adentro, que son más de introspección, más de... Y lo vuelvo a llevar al ser humano para que se entienda, es cuando estamos en pleno magnetismo desde el corazón, atrayendo, manifestando, gozando, disfrutando desde un lugar de más quietud. El divino masculino
es todo lo contrario. El divino masculino es el hacer, es el afuera, es el orden, es la disciplina, es la mente, el pensamiento que planifica, ordena y ejecuta. Es toda esa energía que, gracias a la intuición, a esa idea que se le ocurrió al divino femenino, se materializa en el mundo porque el divino masculino se puso en acción. ¿Se entiende la Sí, 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 diferencia? perfecto. Bien. Sí. Bueno, yo entiendo, si después alguien quiere Esperemos que dejar un ustedes también. comentario, no hay problema. Entonces, es como que internamente tenemos estos dos arquetipos. Ese arquetipo de intuición, de mirar para adentro, de que tengamos una idea inspiradora, y después viene el segundo paso, que es la energía masculina, que es el que sale a hacer con disciplina, con norte, con foco, que va atrás de ese norte que estoy queriendo obtener. Las dos son necesarias. Lo que buscamos es la divina neutralidad, que es poder habitar un cuerpo físico que se permita la danza de esas dos energías. Ah, porque eso te iba a preguntar, o sea, es como, porque vos decís que las personas tenemos las dos, pero puede pasar que una persona tenga como más de una que de otra o directamente haya una que la tiene y la pregunta sería si eso pasa, si tiene algo que ver, suponete, la mujer siempre va, la mujer de sexo biológico, mujer, Sí. siempre va a tener tendencia a tener más del femenino o en eso no tiene nada que ver cuál de una y de otra tiene. Dos preguntas fueron. Vamos por la tercera también, si quieres. No, 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 con todo está ¿Cuánto bien. se alcanza? Bueno, entonces, sí, la realidad es esto. Siempre estamos buscando el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio sería que podamos habitar las dos energías. De la misma forma que la Tierra permite el amanecer y es esa energía del divino femenino, que todavía es muy lenta, es muy pausada, porque el sol recién está queriendo salir. Y después salió el sol a las 2, 3 de la tarde, dependiendo de la estación del año, tenemos ese pico de energía masculina, porque es donde estamos haciendo, produciendo, donde los seres humanos estamos afuera, bla, 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 bla. Y al atardecer vuelve el pico de energía femenina. Volvemos a bajar, volvemos a casa, nos pegamos una ducha, dejamos todo lo que pasa en el día. Lo ideal sería que, como la Tierra, estemos en esa danza constante. El sol siempre sale y el sol siempre se pone. Entonces, si nosotros nos podemos mantener en esa danza, estamos encontrando el punto de equilibrio. Como humanidad, nos hemos polarizado en el divino masculino. Nos la pasamos haciendo, trabajamos 14 horas por día, hacemos, queremos producir, queremos objetivo, queremos dinero, queremos que todo esté materializado. Ay, pero nos olvidamos de descansar. Después estamos estresados y tomamos pastillas y vamos al médico. Y en realidad lo que pasó es que nos polarizamos. Como humanidad en general, venimos de una era muy masculina, en donde el hacer está sobrevaluado, y en donde la intuición, el no hacer, el descanso, el gozo, está como, no, eso no es productivo, no, no está bueno. Venimos como humanidad de esa era, es decir, nos hemos polarizado en el divino masculino. Y como personas, por supuesto, podemos polarizarnos en cualquiera de las dos. Yo doy siempre mi ejemplo, yo estaba polarizada en el divino masculino, en el hacer, en el no estar conectada con mis emociones, con mis sentimientos, con mi intuición. Entonces, eso por lo general, lo que nos lleva es a este comportamiento pseudoagresivo, voy a decir, como Claro. este sentirnos fuera de balance, este sentirnos que todo nos molesta, que estamos cansados del famoso síndrome de burnout, Ujú. viene por ese lado, porque al masculino le pedimos le exigimos que esté todo el tiempo haciendo, Encendido, produciendo claro. y mostrando los objetivos de lo que logró. Imaginen si no nos permitimos el descanso, de casualidad nos regalamos 15 días al año para descansar y no te los tomes los 15 días seguidos, por favor que no. Claro, y también me imagino que habrá otras personas, o sea, teniendo así como ese ejemplo que estás dando, que tendrán Exacto, lo opuesto, sí, que será como, no, siento como que no tengo energía, no tengo ganas, o sea, como tengo muchas ideas, pero no las puedo poner en práctica, no las puedo llevar a la realidad. Me imagino exacto. que pasará, qué sé yo, gente que tiene mucha creatividad, pero después en realidad no concretamos nada, no Sí, pasa a la a la acción, acción. claro.
Ajá, Exacto, en la polarización en el divino femenino lo que trae como consecuencia es el desempoderamiento, es la falta de poner límites, es la no acción, es claro, el, bueno, ay, me encantaría algún día. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque todos en algún momento de nuestras vidas nos relacionamos, es, ay, me encantaría tener un cuerpo fuerte, musculoso, bajar un par de kilitos para sentirme mejor, pero nunca, no, nunca vamos al gimnasio. Nunca nos levantamos del sillón y nos la pasamos comiendo papas fritas y mirando Netflix. Entonces, eso es la polarización en el divino femenino, que es en el sueño, sueño, sueño algún día, algún día, algún día, pero nunca salgo a hacer. Entonces, claro, por supuesto, la polarización en el divino femenino trae muchísima frustración. ¿Por qué? Porque sueño con, pero eso nunca llega. Bueno, no llega porque no salgo a hacer. claro, Entonces, por eso esa necesidad de entender que estas dos energías o estos dos arquetipos viven en todos los seres humanos, en realidad en todos los seres en el planeta, inclusive en la madre tierra, y nuestro objetivo a largo plazo es esa divina neutralidad, de poder danzar esta danza de energías que somos y encontrar ese punto de equilibrio que es, bueno, y la pregunta siempre por detrás que hacemos desde el mundo holístico es, ¿qué estoy necesitando? ¿A dónde me estoy polarizando? claro. ¿Estoy Ujú. yendo mucho al masculino? Ok, ¿cómo me puedo dar un poco de femenino? Trayendo las palabras más simples, ¿estoy trabajando mucho? ¿Cómo puedo darme Necesito espacios de descansar, descanso? claro, ¿Estoy descansando mucho y haciendo nada? claro, ¿Cómo me estoy puedo imaginando activar? muchas cosas sin, La lista de to-do es así de grande. Bueno, ¿cómo puedo empezar a activar? claro, Por supuesto que todo esto también se relaciona a las estaciones del año y demás. Este tema es muy largo y me voy a comer para el otro podcast. podcast, sí, sí, Eh, sí, pero, pero sí me gustaría saber, porque de nuevo, y creo que acá es donde vamos a ver la diferencia con la ciencia, no estoy hablando de sexo biológico ni de claro, identidad de género, ¿sí? Estoy hablando de todos los seres tenemos estos tenemos dos las dos, arquetipos, estas dos energías, y nos vamos, nos salimos de equilibrio cuando no nos permitimos hacer como un 50-50, un claro. 50-50. Bueno, vamos a ver Señora, le paso la posta. cómo hacemos Cachetéeme. para unir estos dos mundos en este tema que, Mm, no sé, a mí me Juro que resulta me reintriga. súper interesante desde los dos puntos de vista, me resulta súper interesante. Bueno, me gustó que justo mencionaste los dos términos que me parece que tenemos que clarificar desde la parte de ciencia y sociedad, que Mm, es sexo y género. mm, Por lo general los usamos así de forma, los intercambiamos, sexo y género, pero por lo menos para la ciencia biológica, para la medicina y para los términos sociales, digamos, formales, sexo se refiere a la parte biológica. En el caso del ser humano, si la persona, si el individuo, más allá de cómo esa persona se reconozca a sí misma, si esa persona tiene dos cromosomas X, o si esa persona tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Eso vendría a ser sexo. Biológicamente, Pasado a los que no hablamos cromosoma, sí, ahí voy a sería hombre explicar. o mujer. Sí, exacto. Ahí voy a explicar un poquito más sobre eso. Y el otro, sí, no, no, y el otro término, género, tiene más que ver con cómo yo me identifico. Como persona, si me identifico más con el estereotipo social de mujer o con el estereotipo social de hombre. Mm, Y sobre todo dentro de género, como es un término más bien un constructo social, dentro de ese término tenemos los dos polos, hombre-mujer, y un montón de cosas en el medio, y ahí también mm. podemos empezar a poner preferencias sexuales, o sea, ya el término género es como que involucra un montón de cosas más. Y yo específicamente de eso no voy a hablar, porque Eso será tema de otro eso será capítulo. tema de que tengamos que invitar a un sociólogo, no sé, Tal cual. Alguien más. alguien que sepa. En la parte de biología, para retomar un poco, si hay alguien que está escuchando este episodio y no escuchó el anterior,
vaya y escuche el segundo. El segundo, por favor. Ahí explico con un montón de ejemplos re bonitos de qué se tratan los cromosomas y cómo funcionan, pero bueno, rápidamente para resumirlo, el ADN, que es la información que tienen nuestras células, como es demasiada cantidad de información material, de materia dentro de nuestras células, el ADN viene empaquetado. Entonces es como si fuera un tenedor, una cuchara que la usamos para enroscar un rollito de fideos. Esos fideos sería el hilito de ADN. Entonces, como que se estructuran, se envuelven y se empaquetan para que la información sea más fácil para transmitirla, para un montón de cosas. Yo lo llevo Entonces, al mundo tecnológico, sería el archivo zip. claro, exactamente, sí. Y creo que en el episodio anterior, porque ahora me acuerdo, veo tus libros, usamos así como el ejemplo de que las Sí, estanterías los vendrían estantes. a ser los cromosomas y los Exacto. libritos eran los genes. Bueno, entonces, en el episodio anterior también mencionamos que todas las células tienen exactamente la misma información porque todas tienen exactamente los mismos cromosomas, excepto las células sexuales, las que van a formar los óvulos o los espermatozoides. Todas las demás células, o sea, todas tienen la misma información, lo que pasa es que las células que van a formar los óvulos o los espermatozoides tienen la mitad. Tienen la misma información, pero tienen la mitad de cromosomas. Y eso es necesario porque cuando se junte el óvulo con el espermatozoide, tienen que formar un individuo que vuelva a tener la misma cantidad. Entonces, por lógica, si el óvulo y el espermatozoide tuvieran la misma cantidad de ADN que las células, cada vez tendríamos más y seríamos explotaríamos de No, no, ADN. no, gracias. Ya somos muchos y así ya estamos muy despelotados. Así que no. Exacto. Entonces, la cosa que tiene interesante el sexo es que sí, hay algunas excepciones, pero sacando eso, el resto de los individuos, o sea, la mayoría de los individuos tenemos o dos cromosomas X o un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, si te pones a pensar de los miles de genes que tenemos en nuestro cuerpo, biológicamente, la única diferencia que tenemos entre una persona de sexo femenino y una persona de sexo masculino es que una tiene un cromosoma llamado Y y la otra no. Mm, Porque el cromosoma X los tenemos los dos. exacto, exacto. Y entonces ahí no puedo evitar pensar en, básicamente somos iguales. Y lo llevo a mi mundo, ¿no? Entonces digo, esto, el cuerpo, es un envase. Es el envase para la energía, para el alma o como cada uno lo quiera llamar. Es un envase para recorrer este mundo terrenal. Y la elección de ese envase va a depender de las experiencias que querramos vivir. Entonces, somos tan iguales, independientemente del sexo que tenga el envase, ¿no? Y lo vuelvo a llevar a esto que hablábamos del divino masculino y el divino femenino es, estamos compuestos, ya sea por esto que acabas de explicar vos o por lo que expliqué yo, estamos compuestos casi de la misma forma. Desde el lugar del divino femenino y del divino masculino, todos tenemos esas dos energías. Y el cromosoma que nos hace diferente es mínimo, entre comillas, lo que nos hace diferentes. Somos mucho más parecidos de lo que realmente creemos que somos. Creemos, sí, porque además en ese cromosoma Y, a comparación del resto de los cromosomas, ese cromosoma en proporción tiene muy poquititos genes. Wow. Entonces, sí, son genes muy importantes porque son genes que están relacionados obviamente a la diferenciación sexual para que ese individuo que tiene ese cromosoma Y, cuando llegue a la pubertad, pueda desarrollar sus órganos sexuales masculinos. O sea, por supuesto que son poquitos genes, pero son muy importantes. Y hay una cosa que es importante, digamos, aclarar,
es que si bien esos genes tienen la información para una cosa muy chiquitita que suena como si fuera chiquitita en teoría, que se llama hormona y que parece así como una cosita, pero en realidad las hormonas tienen muchísimos efectos, ¿no? Entonces, por más que uno diga, bueno, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, sexo femenino o masculino, los dos tenemos las mismas hormonas, lo que pasa es que en el sexo masculino la testosterona es mucho más fuerte, el efecto que en la mujer, pero las mujeres también producimos testosterona. Exacto. Y estrógeno, es la misma idea, ¿no? Entonces, sí hay diferencias y esas diferencias biológicas, diferencias físicas de nuestro cuerpo, y la mayoría de esas diferencias, o todas prácticamente, se van a deber a esa diferencia en cantidad o efecto de hormona. Pero, porque siempre hay muchos peros, hay un montón de cosas para tener en cuenta. Una cosa para tener en cuenta es que, por ejemplo, la testosterona o los estrógenos, bueno, las hormonas, no solamente van a afectar al individuo dependiendo de que si tiene 2X o un X y un Y, sino que también cuando la mamá tiene a ese bebé en su panza, las hormonas de la mamá afectan a ese bebé. Uy, ¿en qué tema te metiste, Mabel? Claro, entonces, y todas estas cosas que voy a decir ahora son así como mini bombitas. ¿Y a qué me refiero con mini bombitas? Es que son cosas que recién ahora estamos empezando a estudiar, a entender. O sea, como hablábamos en el episodio pasado, que te decía que recién en el año 1990, y no me acuerdo cuánto, 93, 95, algo así, que se empezó a obligar a los estudios a que incluyan a mujeres. Bueno, es como que recién a partir del año 2000 empiezan a aparecer publicaciones sobre diferencias concretas y específicas a nivel de, por ejemplo, ¿hay un cerebro masculino y un cerebro femenino? Los atletas femeninos, masculinos, o bueno, de sexo femenino o de sexo masculino, ¿tienen diferencia? O sea, recién a partir del año 2000 es cuando empiezan a salir publicaciones de verdad, con estudios bien hechos. Entonces, a eso me refiero con mini bombitas, que son simplemente como las ideas, la percepción que a mí me da de tener así como un panorama, un pantallazo general de dónde estamos en la ciencia al respecto. Y hay muchas cosas que todavía no se saben, se sospechan, hay algunos estudios, pero que como que todavía no es el 100%. Otra cosa que hablábamos en el episodio pasado y que también aplica para este tema que estamos hablando ahora es el efecto epigenético, el efecto del ambiente. Y con respecto al sexo y específicamente con la identificación de género, es todo lo que tiene que ver con la cultura, con la sociedad. Entonces, a nivel científico, es bastante difícil hacer un estudio, si yo estoy tratando de determinar, sobre todo, por ejemplo, los estudios que hablan de las diferencias en el cerebro. Hay un cerebro femenino y un cerebro... Es muy, muy difícil separar qué cosas sí, o sea, perdón, voy a empezar de nuevo. Sí hay diferencias. Uno sí puede mirar un cerebro y decir, este cerebro es de un sexo masculino y este es un cerebro de un sexo Ok, eso se femenino, puede. mayoritariamente por el tamaño. ¡Apa! Como que en promedio, el cerebro de una persona que tiene XY tiene es más grande, pero hay como diferentes formas de medirlo, porque ¡Apa! es más grande, claro, porque es decir, es más grande así como en total o es más grande en relación al cuerpo. No importa, no voy a entrar en detalles, pero La digamos que, batalla de los sexos, no claro, empecemos digamos que eso. hay, pero no está relacionado con la inteligencia, así que no vengan, no, Otra nada que cosa. ver. Nada que ver. Pero lo que me refiero es que es como que habría algunas
confirmaciones de que hay diferencias estructurales. Okay. Lo que es muy difícil de discernir, lo que es muy difícil de separar es cuántas de esas diferencias son puramente fisiológicas, puramente del cuerpo, y cuántas de esas diferencias son hechas por la sociedad. Por darte un ejemplo, si yo digo, bueno, si se ha hecho un estudio, se conectaron los cerebros de las personas con cablecitos y qué sé yo, y vemos cómo a los de sexo femenino se le ilumina más esta área cuando está haciendo esto, y al de sexo masculino se le ilumina más cuando está haciendo esto otro. Por lo tanto, el de sexo femenino tiene más tendencia a, no sé, jugar Multitasking. con muñecas. Bien, me gustó ese ejemplo. Claro, pero entonces cuando nos vamos a la historia de esa persona, de ese individuo, vemos que ya desde el vamos, su dormitorio, cuando estaba en la panza, todo su dormitorio su dormitorio esperándolo estaba rosado. Cuando nació, todas sus cosas eran rosadas y todo se le transmitió como estereotipo mujer. Y todos sus juguetes eran. Entonces es muy difícil hacer esa separación y decir, bueno, no sé si esta diferencia que yo estoy viendo es puramente biológica o es también por el efecto de la cultura, de la sociedad. Bueno, entonces no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, y más sobre todo hoy en día con todas las herramientas que estamos teniendo, con los escáneres y todas esas cosas. Lo que pasa es que, bueno, es como que recién ahora lo estamos empezando a hacer. Y justo los otros días, preparándome para este podcast, porque quería como refrescar La actualizar información. mis conocimientos, justo me encontré con un review. ¿Cómo sería en castellano? Un review en castellano, no me acuerdo cómo se llama, pero no importa. Es como si fuera un. ¿La opinión? No, no, no. En ciencia, un review es una publicación de una cantidad de autores que lo que hacen es agarrar muchas publicaciones de otros autores Ah, ok, y review en como ese los sentido. juntan a todos y los ponen como más fácil para digerir, como yo en vez de Repaso. leer. Sí, no sé, ya lo voy a buscar, perdón, después lo pongo en la Después lo ponemos en el descripción, eso es listado. lo que quise decir. Pero bueno, básicamente lo que es yo, científica, en vez de leerme 150 papers, lo que Te lees hago es eso. agarro un review y voy a leer los 150 papers, pero todos digeridos y más Perfecto, fácil, se como entiende. este autor dijo esto, pero este autor le contestó esto otro, pero bueno. Lo que estoy tratando de decir es que justo me encontré con un review Sí. súper interesante que discute todas estas cosas que estamos hablando, pero enfocado a las diferencias del cerebro específicamente, ¿no? Ujú. Y llega una parte en la que dice, bueno, sí, hay ciertas diferencias estructurales, como que en el cerebro de un individuo de sexo femenino se le activan más estas partes que estas partes del cerebro y viceversa, pero en realidad lo que se ve, lo que se piensa, es que lo que el cerebro está tratando de hacer es de que esas diferencias no se noten, ¿Cómo? de que el cerebro femenino y el cerebro masculino sean iguales. Apa. Es decir, es como si el cerebro estuviera tratando de que ¿Autocompensarse? gracias, esa era la palabra que estaba buscando, de Autocompensarse. autocompensar el efecto de la testosterona, más testosterona, menos testosterona, más estrógeno, menos estrógeno, como de autocompensar el efecto de las hormonas y tratar de que las mentes, digamos, funcionen Estén lo en la más similar. neutralidad. Entonces, cuando leí eso dije, ¡ay, Ah, qué tan lindo! perfecto. Es que no dejo de pensar, ¿no? Porque mientras te iba escuchando, iba pensando en que, y creo que esto lo charlamos nosotras estando solas, si yo saco un estómago y lo pongo arriba de una mesa en una cirugía, no podemos saber si es el estómago de un hombre o de una mujer, o un hígado, o no sé, los riñones,
¿no? Creo que estoy bien en Ujú, este sí, pensamiento, sí, por sí. favor, corregime Ujú. si no, pero no nos podemos dar cuenta, hay solo una parte muy específica en el cuerpo físico que nos puede decir, estamos hablando de sexo biológico hombre o sexo biológico mujer. Pero después, mirado desde la espiritualidad, simplemente somos estos seres que están todo el tiempo buscando ese punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio está dado por quizás ese mismo autocompensarse que estás hablando vos del cerebro, de querer buscar ese estado de neutralidad, porque el estado de neutralidad es el que nos trae el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio es el que al fin del día nos trae la felicidad. Porque donde nos polarizamos, no importa dónde sea, en uno o en el otro, en el femenino o en el masculino, donde nos vamos a los polos opuestos, perdemos equilibrio y perdemos felicidad. Y, y lo llevo, mientras hablabas, también se me ocurría esto, ¿no? Cómo el contexto nos puede llevar a esa polarización. Y creo que esto era el punto en el que hoy Sí. queríamos charlar, ¿no? Ujú. Que esa diferencia entre, bueno, vos porque sos mujer, voy a contar una intimidad, mi marido le armó el sector patriarcal a mi hija en el playroom y lo hizo riéndose a propósito, ¿no? Sabiendo que Claro, el trabajo es claro, obvio. desconstruir ese patriarcado, pero lo hizo a propósito en risa y puso una cocinita, todo esto de plástico de juguete, ¿no? Tipo, una cocinita, una tablita de planchar con su planchita, eh, y al lado todas las tacitas y todas las cosas, ¿no? Como para qué. Entonces me dijo, este es el sector patriarcal, porque mi hija tiende a jugar con autitos, no quiere muñecas, no quiere planchar, no quiere, es muy la madre. Eh, entonces, ¿por qué traigo esto? Es si nosotros como padres, esto que vos decías, mientras Emma estaba en mi panza, si hay influencia de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy sintiendo en ese bebé que está en la panza, yo ya la estoy pensando en Rosa, yo ya la estoy pensando en que la quiero casada con el príncipe azul, subida al unicornio y que sea feliz y que bla, bla, bla. Si yo la pienso desde ese lugar, ¿cuánto estoy construyendo en ella ese constructo con el que ella se va a pensar? Cuando ella nazca y se encuentra con la pieza rosada, el voladito, el vestidito, el sector patriarcal en el playroom y solo hay juguetes de muñecas, cuidemos al bebé, lavemos los platos y planchemos, y etcétera, 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 a lo largo de su vida, cuando esa señora se encuentre polarizada en el femenino, en el no hacer, esperando que su príncipe azul la salve, y va a tener un poco de sentido. Y creo que esta era la charla que queríamos Sí, tener, ¿no? sí, porque aparte incluso desde la parte de la ciencia, a mí todo esto lo que me hace reflexionar es si hay diferencias biológicas, pero la gran mayoría de nuestro cuerpo biológico es igual. O sea, hay diferencias, pero la mayoría de lo que somos biológicamente somos iguales. Y mucho de lo que tenemos de nuestra vida, de lo que vemos, de lo que lo experimentamos, viene de ese constructo social. De lo que Entonces, el es mundo nos como, dice que significa ser mujer o que claro, significa ser hombre. exactamente. Entonces, la reflexión que a mí me gusta hacer con este tema desde lo biológico y tratando de conectar con lo espiritual es cuando yo hablo de que algo es de mujer o algo es de hombre, frenar y pensar cuánto de eso Exacto, viene de una estructura cultural, de una exacto. estructura social. No sé, si yo tengo un hijo masculino, de sexo masculino y una hija de sexo femenino, y cuando llega la hora de poner la mesa, solamente le digo a mi hija, venía a poner la mesa. Y el nene no, porque es nene. O sea, eso pasa Por mucho. No en mi supuesto. casa, por supuesto, En la mía tampoco. pero pasa mucho. Sí. Entonces, esa para mí es la invitación, es decir, como en nuestra vida, en nuestro día a día, cada vez que sale algo de decir, hago esto porque se supone que es lo que una mujer tiene que hacer, hago esto porque es lo que se supone que un hombre tiene que hacer. O lo mismo con la identidad, ¿no? O sea, como decir, Mm. esto me identifica como hombre, esto me identifica, bueno, parar, frenar y decir, ¿Por qué? ¿Por qué la y pollera es para la mujer y no exacto. para el hombre, excepto si nos vamos a Irlanda?
que Exacto, usan sí, los, Irlanda. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué? Porque eso es un constructo social. ¿Por qué yo a esto le llamo lapicera? Estoy levantando para quienes Una nos escuchan en lapicera. el Spotify, estoy levantando una lapicera. ¿Por qué a esto le llamo lapicera y no le llamo chancho? Ujú. ¿No? Bueno, es un constructo social, nos hemos puesto de acuerdo, me estoy yendo al CBC, semiótica, allá lejos de ese tiempo, pero es esto, ¿no? Es un constructo social que hemos decidido que a esto se le llama lapicera. Y hemos dicho que la mujer tiene ciertas características y debe quedarse dentro de esas ciertas Y el características hombre y tiene el hombre cierta... dentro de otras, ¿no? Claro, Y mira, esto nos porque va por a llevar... ejemplo, para usar el ejemplo que acabas de dar de la falda, hace cuantísimos años atrás, siglos atrás, era impensable que una mujer iba a ponerse pantalones. Te lo pido, Sin por favor. embargo, hoy hay mujeres como yo que solamente usamos pantalones. Bueno, no, sí Pero tengo mirá, pantalones. no te lo llevo hace No, pero párate, años pero que... atrás, ¿eh? Mi abuela. Ah, Mi abuela se puso pantalones a sus 60, 70 años y lo sintió claro. como una... Y recuerdo mi mamá y mis tías diciéndole, bueno, pero hace frío, ya está, ahora se usa, no pasa nada, nadie te va a mirar. Y mi abuela espantada de que mis tías le querían enchufar un pantalón. Y estoy Ujú. hablando de mis ancestras 2 generaciones para arriba, no Sí. estoy hablando... Entonces, esos son constructos sociales y eso es parte de la polarización, Y lo mismo pasa con el hombre, porque por supuesto. precisamente con el ejemplo que diste de la falda en Irlanda, creo que he visto en mi vida en persona, nunca cero, una persona de sexo masculino con un vestido o con un... Sí, he visto así en internet, como que Obvio. para algún desfile o alguna cuenta de Instagram o qué sé yo, por supuesto. O, por supuesto, personas de sexo masculino que se identifiquen con el género femenino, obvio, por Sí. supuesto que sí. Pero digo, la persona de sexo masculino que se identifica con el género masculino, por lo general, en su día normal, solamente se pone pantalón. Entonces, Exacto. es como tanto, y eso que estamos dando un ejemplo como re pavo de la Exacto. ropa, o sea, pero hay tantísimas cosas que socialmente lo tenemos como en piloto automático. Exacto. Y como siempre, lo que venimos a tratar de traerles acá es ese pensar, es ese dejarlos reflexionando sobre, bueno, cuánto, primero ir para atrás, ¿no? Y el mirar que lo que significa ser mujer o ser hombre es un constructo social que en esta era en la que nos toca vivir, venimos de un constructo social que se ha polarizado en la energía masculina, en el hacer, en el afuera, en el tener, en el dale, 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 y que el descanso no está bueno, ¿no? En donde lo femenino como energía, no estoy hablando, sí, después podemos hacer, porque mientras vos hablabas antes yo decía, bueno, pero tenemos que hablar de la ciclicidad de la mujer, que la ciclicidad de la mujer también tiene insertas dentro de esa ciclicidad las dos energías, la masculina y la femenina, porque dentro de nuestra ciclicidad tenemos momentos de hacer y momentos de introspección. Pero eso será el próximo podcast. Entonces, si venimos como sociedad muy polarizados en este constructo de lo masculino, necesitamos empezar a hacer este punto de equilibrio de nuevo y no polarizarnos en el femenino, sino encontrar Claro. esa divina neutralidad, ¿no? Ujú. Y ayer justamente mis maestros en una canalización me hablaban de esto, ¿no? Que la nueva era, la nueva tierra tan famosa en la que todos queremos subirnos a la quinta D como si fuera un viaje en ascensor que vamos a algún Un lado, ascensor. ¿no? Y no se trata de eso, pero digo, ¿cómo ya empezamos a notar cuántas personas hay que no se identifican con ningún género? Que ya esas personas, y son almas a las que agradezco, y siempre que me encuentro con personas de este tipo, siento que están tan avanzadas, que son almas tan iluminadas, porque han venido a la Tierra en un momento donde muchos todavía no están preparados para ver que el ser humano a la larga es un ser humano que no tiene, no es ni femenino ni es masculino. Todavía nos cuesta mucho entender eso, pero Sí, sí. hacia allá vamos, por eso hay mucha falta de respeto por quienes están tan avanzados como almas y han encarnado en una época en donde nadie los entiende, pero ellos son parte de los seres que han venido a mostrarnos esto. Ujú. ¿Y cuánto tiene que ver en eso el lenguaje? Mm.
Nosotros, por ejemplo, bueno, vos contaste una intimidad, yo también voy a contar una Dale, intimidad, dale, perdona a Mabel, mi esposo chismeame. que me está escuchando, pero nosotros en casa desde hace mucho tiempo ya intentamos, a veces por ahí se nos escapa, pero intentamos cuando hablamos de personas, de simplemente referirnos a personas. Tratamos evitar el hecho de hablar de que esta mujer o este hombre, sino de personas. Ayuda muchísimo porque uno ve en las redes sociales sobre todo los hombres tal cosa, las mujeres tal cosa, o que son memes o chistes o videos o lo que sea, haciendo bromas o hablando que el hombre esto, que la mujer lo otro. El Pero chiste con cuando el uno, estereotipo. exacto, totalmente, 100% el estereotipo, pero cuando uno eso, vos es como que le tachás lo que dice hombre y le pones persona, Mm, es decir, claro, porque hay muchas personas que son así, no importa, no es necesario exacto. aclarar de si son hombres o mujeres, hay muchas personas. Entonces, eso es una costumbre, no sé cómo se dice, que tenemos en mi casa de tratar de decir cuando las personas hacen esto, viste, las personas que hacen lo otro, Es un de ejercicio de minimizar el hombre y desconstrucción. mujer, porque ¿cómo? Es un ejercicio de desconstrucción de la forma en que fuimos Sí, sí, porque el criados. lenguaje es súper, súper importante. Bueno, y lo otro que quería agregar a lo que estabas diciendo, también del lado de la ciencia, digamos, del lado biológico más que todo, porque de eso es lo que hablamos más que nada hoy, la invitación es como que como sociedad nos hemos concentrado demasiado en lo que nos hace diferentes. Mm, Entonces la invitación es, ahora sabiendo que el 99.9999% de nuestros genes son iguales, porque todos los cromosomas menos uno son iguales, la invitación desde la ciencia, desde la biología es, ¿qué pasaría si nos empezamos a enfocar más en lo que nos hace iguales, en lo que tenemos en común, en lo que nos hace ser humano? ujú. Y a respetar más eso que nos hace diferentes, Sí, honrando que esas diferencias permiten que la raza siga existiendo. Una sí, de las grandes diferencias es esta ciclicidad que somos las mujeres y la linealidad que son los hombres, sí. ¿no? Traído esto de las hormonas y demás que nosotros sangramos y los hombres no, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a honrar todos esos lugares en donde somos iguales, en donde lo que nos hace diferente fue un constructo elegido por la sociedad, por alguien que se le ocurrió inventar esto en algún momento y el resto lo tomó? Y honrar lo que nos hace diferentes, porque gracias a esas diferencias seguimos existiendo como raza, si no, no estaríamos en esta tierra en este momento. Y en ese proceso de honrar las diferencias y las cosas en las que somos iguales, estamos construyendo la famosa nueva tierra sin subirnos a ningún ascensor, sin ir a ningún lado, sin siquiera sentarnos a meditar, es simplemente abriendo la cabeza y entendiendo que somos tan diferentes como iguales. Ujú. Ay, me encantó. ¿Y cerramos el podcast acá? Bueno, yo voy a cerrar el podcast con otra Dale. invitación también a pensar, que es lo que nosotros hoy tratamos de mostrarte es esto, desde la energía, desde la espiritualidad, desde la ciencia, somos mucho más iguales de lo que pensamos. Te invitamos a que abracemos esa igualdad y honremos esas diferencias. Y también te invito a esto, porque muchas veces jugamos con pedirle al universo, ¿no? Con, ay, visualicemos, o sea, hagamos el vision board y hagamos una meditación antes de irnos a dormir para que el día sea como yo quiero mañana y demás. Y está buenísimo que juguemos con esas técnicas, pero no nos olvidemos que el divino femenino y el divino masculino vive dentro de nosotros. La intuición y el hacer viven dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo le podemos pedir al universo que nos dé, que nos brinde, que nos guíe, que nos facilite, que me lleguen los mensajes de mis maestros, si estamos todo el tiempo polarizados en el hacer, 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 y no le permitimos a la intuición llegar a nuestra vida? Entonces también la invitación es esto, es en reconocer que somos esas dos energías
y que para que estemos en equilibrio, para recibir la abundancia del universo, para abrirnos a recibir las señales y los mensajes de los guías, también necesitamos abrirnos a entender que somos esas dos energías, respetarlas y darles espacio. Esta es como el cachetazo final de este momento de podcast. Si te la estás pasando en el sillón mirando Netflix, levántate y hacé. Y si estás haciendo mucho, sentate en el sillón y mirate un Exacto. poco de Netflix. ¿No? Y cuando hagas estas dos cosas, hacelas sin culpas, sabiendo 100%. que las necesitas, que necesitas de ambas para encontrar ese equilibrio. Y que encontrando ese equilibrio llega la felicidad. ¿Cerramos? ¡Tarán! Bueno, creo que nos queda como tema muy lindo y muy interesante después ahondar en esta ciclicidad y en esta linealidad que somos los seres humanos, tanto sexo masculino y sexo femenino, para que no quede acá la duda, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que sí somos? Hay un porcentaje en el que somos diferentes. ¿Cuánto influye eso en nuestro equilibrio, en nuestra vida y en nuestra felicidad? El honrarlo o no honrarlo. Así que lo dejamos Claro. ahí en el tintero para la próxima. Dale, dale. Ahí seguimos con los temas. Así que también, Bueno, si se les ocurre otras cosas, dejan en eso, el manden por el comentario. Instagram, manden mensajes, avísanos de qué quieren que hablemos. Ajá, bueno, Bueno, muchísimas gracias. gracias. Nos Gracias, gracias. vemos. Chao. Adiós.